Hola, muy buenos días a todas y a todos. En este video vamos a revisar el práctico 6 que quedó pendiente del miércoles 15 de julio. En este práctico lo que vamos a estudiar son métodos numéricos y específicamente métodos para encontrar raíces de funciones. ¿Qué vamos a ver en este práctico? Primero vamos a introducir qué son los métodos numéricos y para qué sirven. Si nosotros vamos a estudiar una herramienta, vamos a aprender a utilizarla, tenemos que saber también para qué sirve esta herramienta, es muy importante, para así saber utilizarla y en qué contexto tenemos que hacerlo. Vamos a ver un recordatorio de lo que son las raíces, matemáticamente. Vamos a estudiar el método de la bisección, el método del punto fijo y el método de Newton. Métodos numéricos, ¿qué son? En álgebra y cálculo y también en todos los cursos en los que tenemos que aplicar matemática para resolver problemáticas, nosotros aprendemos a resolver problemas mediante métodos de manera algebraica. Es decir, por ejemplo, cuando queremos resolver una ecuación cuadrática, nosotros sabemos que existe un método determinado que es, por ejemplo, utilizar la ecuación para encontrar raíces y así con un sinfín de situaciones. Resulta que existen expresiones matemáticas que no pueden ser resueltas de esta manera. Nosotros no lo podemos resolver de manera manual y encontrar la solución de las ecuaciones de forma manual. Para estos problemas, nosotros utilizamos los métodos numéricos. Los métodos numéricos lo que hacen es, en estas circunstancias en las que no se puede llegar a una expresión algebraica para resolver un problema, lo que hacen es calcular eh, a mano, por decirlo de alguna forma, las soluciones. Por ejemplo, hay funciones de las, dentro de las cuales no existen integrales definidas. Por lo tanto, para saber la integral, tenemos que calcularla a mano, mediante su definición. Y asimismo también para lo que son las raíces, por ejemplo. Hay funciones a las cuales, de forma analítica algebraica, no podemos encontrar sus soluciones, sus raíces, perdón. Por lo cual tenemos que ir probando a mano. Bueno, resulta que estos métodos numéricos existen desde la antigüedad, desde antes de que existieran las computadoras y antes se hacía nada más que con lápiz y papel. Esto es un proceso que llevaba mucho tiempo, por lo cual resolver un problema podía llevar hasta años. Ahora con las computadoras tenemos la ventaja de que los procesos repetitivos, como hemos visto, se pueden automatizar y realizar de manera muy rápida, lo cual reduce el tiempo de resolución de estos problemas a segundos, minutos y a más tardar a horas, lo cual es un gran avance. Entonces, ¿qué son las raíces? Vamos a recordarlo. Corresponden a todos los valores de x en una función tales que la función evaluada en ese valor es cero. En esos valores es cero. Por ejemplo, en una función f de x igual a x más 2, la raíz va a ser igual a x igual a menos 2. ¿Por qué? Porque menos 2 más 2 es cero. Si ustedes se dan cuenta, las raíces van a corresponder a todos los puntos de la función que cortan con el eje x, que tocan al eje x. ¿Por qué? Porque en todos los puntos en que la función toca al eje x es cuando y es igual a cero, que es justamente cuando f es igual a cero. Entonces, con los métodos numéricos de raíces, lo que hacemos es encontrar todos los valores de x en una función tal que la función valga cero. Así que comencemos. Primero, estudiemos el método de la bisección. ¿De qué se trata esto? Si ustedes pueden ver aquí en la imagen, en el gráfico, tenemos dos valores de x llamados a y b. Si en una función f de a y f de b
alguno de esos puntos me da negativo, sí o sí, al medio, entre medio de estos dos, voy a tener un valor que va a corresponder a una raíz, que corta el eje X. Esto se puede explicar netamente mediante geometría. Si yo tomo una línea que va de arriba para abajo, sí o sí tiene que pasar por el medio. No existe otra alternativa. Esto es un teorema matemático. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es utilizar valores de A y B, tales que uno de los dos sea negativo, y eso va a significar que al medio, o sea, entre medio de esos dos valores, se va a encontrar en alguna parte de la raíz. Por lo tanto, lo que hace este método es tomar valores de A y B, estimar una raíz que se encuentra entre medio de A y B, después cambio mis valores de A y B de forma que los acerco. Repito eso nuevamente, los acerco y los acerco hasta que se van a encontrar muy pegados a la raíz, muy cerca de la raíz. Entonces, mientras más pegados estén, más exacto será el resultado. Y y el error que va a estar asociado a ese cálculo va a corresponder a la diferencia, a la distancia que yo tenga entre A y B. Mientras más lejos estén A y B, como en la imagen, es amplio el error. Mientras más cerca estén entre sí, más pequeño va a ser el error, porque están más cerca. Entonces, este método se aplica repetitivamente hasta que ese error, que va a corresponder a la distancia entre los dos puntos, a una distancia entre los dos puntos, sea pequeño, convenientemente pequeño o lo que nosotros estimemos como suficientemente pequeño. Ese es el error asociado y es llamado epsilon. Entonces, ¿qué necesitamos para aplicar este método? Lo primero que se hace es seleccionar dos valores de A y B. Posteriormente, dos valores iniciales, que pueden ser cualquiera. Posteriormente, lo que hacemos es seleccionar un error epsilon lo suficientemente pequeño que nosotros estimemos conveniente. Este es un valor arbitrario que se selecciona eh, dependiendo del problema que estemos resolviendo, de la precisión que nosotros necesitemos, de las capacidades de nuestro computador, etcétera. Mientras más pequeño sea epsilon que nosotros escojamos, más preciso va a ser el cálculo, pero más va a tardar este cálculo. Y al revés, mientras más grande sea este valor epsilon, más impreciso será el cálculo, pero va a ser más rápido. Entonces, después, eh, estos primeros tres pasos, estos primeros cuatro pasos, mejor dicho, lo que estamos haciendo es hacer una estimación inicial antes de empezar los ciclos. En paso 3 estimamos el valor de la raíz, que corresponde a la primera estimación, como a más b dividido en 2, es decir, el valor que está al medio de los dos, de a y b. Estimamos el error como la distancia entre los dos valores, pero corresponde a la mitad de la distancia, que corresponde a la amplitud, por decirlo de alguna forma, del intervalo. Y comenzamos el ciclo. Podemos utilizar cualquier ciclo, for, while y until, pero usualmente se utiliza until porque lo que uno hace es repetir el ciclo hasta que el error sea menor a epsilon. Entonces, debemos hacer lo siguiente. Aquí comenzamos el ciclo. Si f de a, con el a que nosotros elegimos inicialmente, por f de xn, que corresponde a la primera estimación de la raíz, es menor a 0, esto significa que o f de xn o f de a son negativos. Uno de los dos es negativo. Para que la multiplicación sea negativa, uno de los dos es negativo. Por lo tanto, yo cambio el valor de b que tenía anteriormente por el xn. Lo que hago al hacer esto es acercar el valor de b a a, porque antes xn estaba a la mitad, entonces yo lo acerco. Como ahora digo que es xn, lo acerco. Si esto no pasa, pero en cambio f de b por f de xn es menor a 0,
lo mismo, cualquiera de los dos es negativo. Entonces voy a cambiar el a, mi nuevo a va a ser xn. Y es lo mismo, lo estoy acercando. Hacemos una nueva estimación de xn con los nuevos valores de a o b. Y repetimos el ciclo hasta que el error sea menor a epsilon. Y así es como queda el código. Muy importante, lo que tenemos que hacer primero es escribir una función para probar el método. En este caso corresponde a una función muy sencilla que es 3x más 2. Y después escribimos la función para el método de la bisección. Muy importante inicialmente seleccionar, escribir cuáles son las variables que va a tener esta función, las cuales corresponden al valor inicial a, valor inicial b y el error epsilon suficientemente pequeño que nosotros estimemos. Entonces, hago mis pasos iniciales. Primero voy a estimar el error, que va a corresponder al valor absoluto, eso es abs, de b menos a dividido 2, y la primera estimación de la raíz, a más b medios, que esto es justamente los pasos que vimos anteriormente. Empezamos el ciclo. Vamos a hacer hasta que el error sea menor a epsilon, al error inicial que nosotros declaramos, y declaramos las condiciones que vimos en la diapositiva anterior. Si f de a por f de xn es menor a 0, entonces voy a cambiar el b y voy a decir que es xn. Si esto no se cumple, vamos a cambiar el a. A es xn. F de b por f de xn es menor a 0, entonces a va a ser xn. Terminamos las condiciones, estimamos la nueva raíz con los nuevos valores de a o b, dependiendo de cuál cambiamos, y estimamos el nuevo error con los nuevos valores de a o b. Esto se repite hasta que se cumple la condición. Después finalizamos declarando que la bisección va a corresponder a xn, que va a ser la última estimación de la raíz. Y después utilizamos la bisección en la subrutina que nosotros queramos. En este caso, para probarlo, corresponde a un cuadro de mensaje que simplemente nos arroja a pantalla el resultado de la bisección con estos valores iniciales. Estos valores iniciales pueden ser cualquiera que estén dentro del dominio de la función. Y el epsilon lo suficientemente pequeño para que sea precisa la estimación. Muy importante destacar que para este método que no sirve la ecuación cuadrática. ¿Por qué? Porque la ecuación cuadrática, como ustedes sabrán, todos los valores serán positivos, si se fijan. Por lo tanto, no se va a cumplir el teorema que necesitamos nosotros utilizar, que necesitamos un valor positivo y uno negativo para hacer la estimación. Método del punto fijo. Antes de continuar, les voy a recordar, más que recordar, les voy a decir que estos ejercicios se encuentran resueltos en uCursos. Está la planilla Excel en uCursos para que ustedes puedan ir viéndolo a medida que están viendo esta presentación. Ya, el método del punto fijo lo que hace es estimar la raíz de una función probando con distintos valores de x. Valores únicos de x, uno a uno, hasta que se cumple la condición de una raíz, que es que f de x es 0. En este caso, que f de x va a ser muy cercano a 0. Eso es sencillamente lo que hace. Pero no prueba con todos los x existentes, o si no sería infinito. Por lo tanto, lo que hace es primero establecer la condición que deben tener esos x. La condición es que f de x es 0, porque es una raíz. Entonces, como podemos ver aquí en la diapositiva, con esta función que tenemos acá, tenemos que igualarla a 0, porque esos son los x que nosotros necesitamos encontrar. Y despejamos x. En este caso,
la ecuación si se puede resolver algebraicamente utilizando directamente la fórmula, por ejemplo, pero está en esta presentación con motivos pedagógicos. Bueno, despejamos x y llegamos a una expresión que cumplen todos los x, que tales que si yo lo evalúo la función me da 0. Todos los x que son raíces cumplen esto. Es decir, una raíz x va a cumplir que esta va a ser igual a raíz de 5x menos 3. Por lo tanto, esto lo vamos a definir como una función llamada g de x. Y en esta función vamos a probar. Entonces vamos a probar con x cualquiera en esta función hasta que el error epsilon sea menor a esta expresión que está acá. Está al revés aquí, dice mayor, está incorrecto. En cuanto epsilon sea menor a esta expresión, que corresponde al x de la iteración en la que estamos, menos el x de la iteración anterior, dividido en x de la iteración en la que estamos, xn. Entonces, esto mismo lo vamos a aplicar en un código. Vamos a probar con una función cualquiera, que en este caso corresponde a la misma del ejemplo, x cuadrado menos 5x más 3. Y cuando despejamos x, obtenemos esto que está acá, que es raíz de 5x menos 3. Entonces, em, escribimos la función punto fijo, en la cual tenemos que ingresar los valores iniciales x0 y el error que nosotros estimemos lo suficientemente pequeño, error epsilon, recuerden. Y vamos a estimar que la primera raíz, a eso se le llama x1, va a ser igual a g de x0, que es el x inicial que ingresamos, que es cualquiera. Hacemos la primera estimación del error y comenzamos el ciclo. Vamos a decir que nuestro nuevo x0, que es el que está evaluado en la función, va a ser igual a x1, a la estimación de la raíz. Y ahora vamos a estimar la siguiente raíz como g de x0. Y estimamos nuevamente el error y este mismo proceso se repite hasta que e va a ser menor a epsilon. Una vez terminado este ciclo, declaramos la función punto fijo igual a la última estimación de la raíz, que es x1. En la subrutina de prueba lo que hicimos fue eh, escribir un cuadro de mensaje con la estimación de punto fijo con estos parámetros de esa función que está ahí. Les recuerdo nuevamente que el Excel está en cursos, ustedes pueden descargarlo y verlo directamente. Método de Newton. Al igual que en el método de punto fijo, este método lo que hace es encontrar las raíces de una función probando uno a uno con x distinto. Voy probando de a poco hasta que f de x es 0 o muy cercano. La única diferencia de este con el método anterior del punto fijo es que en vez de utilizar x igual a g de x, se utiliza esta expresión que está acá. Yo estoy diciendo que mi x siguiente va a ser igual al x que yo tengo ahora menos la función en el x que yo tengo ahora dividido en su derivada. No vamos a ahondar profundamente en esto porque ustedes ya lo vieron con el profesor. Entonces hacemos lo mismo que en el método del punto fijo, pero con esta condición distinta. Primero tomamos nuestra función, que en este caso es x cuadrado más 4x más 4, declaramos su derivada y escribimos la función respectiva al método. Comenzamos con una primera estimación de la raíz, que corresponde a la misma expresión que vimos anterior en la diapositiva anterior, con un valor x0 inicial cualquiera que nosotros ingresamos y un error
cualquiera también, estimamos el error, que va a corresponder a lo mismo que en el caso anterior, al valor absoluto de x1 menos x0 dividido en el valor absoluto de x1. Y aquí escribimos hacer mientras o sea, hasta, perdón, que la estimación del error sea menor a ese epsilon. Lo mismo que hicimos al inicio, eh, definimos el nuevo x0 como la estimación de la raíz anterior y la nueva estimación de la raíz como esto que está acá, utilizando el nuevo x0. Hacemos la estimación del error, se repite el ciclo y asignamos que el método Newton va a ser igual a la última estimación de la raíz, para luego probarlo con un cuadro de mensaje. Les proponemos los siguientes ejercicios: encontrar las raíces de las siguientes funciones utilizando los métodos que estime conveniente. Esto se los dejamos propuestos. Se va a subir un Excel con estos ejercicios resueltos para que ustedes se puedan apoyar. Pero la idea es que ustedes lo traten de resolver para así estudiar y entender estos problemas. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de ayuda esta presentación. Falta un tilde ahí, el AU. Eh, Espero que estén bien. Cualquier duda, envíenla por foro o correo y hago énfasis en que por favor la envíen por foro porque de esa forma ustedes también podrán resolver alguna duda que tengan algunos de sus compañeros o puedan considerar cosas que ustedes escriban en los foros que antes no hayan pensado, los cuales son muy útiles como retroalimentación. Gracias, que estén bien, se subirá el Excel prometido y los problemas prometidos también. Nos vemos en la próxima.